Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Con el cambio de gobierno en México se dio un viraje en la política de seguridad y los abrazos pasaron a un segundo plano, por lo menos en teoría. Sin embargo, hasta ahora se reporta el asesinato de al menos 5 alcaldes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca para empezar. En ese contexto, la disputa interna entre las facciones del cártel de Sinaloa llevó a que el cártel Jalisco Nueva Generación se convirtiera en la primera organización criminal en tener presencia en todo el país. Esto de acuerdo al reporte más reciente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Para analizar este tema, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestros invitados. Osvaldo Villaseñor, analista político; Luis Miguel González, director editorial del Economista; José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, autor de Los Chapitos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias por la invitación. Luis Miguel, ¿cuál es el balance? Bienvenido. ¿Cuál es el balance de la estrategia de seguridad? Es muy ambicioso tratar de hacer un balance que quepa en poco espacio. Yo diría, hay un cambio respecto al sexenio anterior, pero también hay muchas continuidades. El cambio más importante es este fin del famoso abrazos no balazos. La continuidad más relevante para mí tiene que ver con el uso creciente de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Los resultados reflejan avances en algunas estadísticas, pero también hay que subrayar, tenemos todas las razones del mundo para desconfiar de las estadísticas tan alegres. Yo diría, si los avances existen, todavía no son suficientes para decir ya llegamos a un lugar donde estemos más tranquilos. Eso nos lo dicen las encuestas de seguridad o de inseguridad. Y por otra parte, en un país donde predomina la desconfianza a las instituciones, hablando de continuidades que podríamos llamar culturales, tenemos la enorme masa de delitos no denunciados, la famosa cifra negra, que va desde extorsión hasta todo lo que tiene que ver con desapariciones, que en algunos casos nos remite a homicidios, pero en otros casos nos remite a cuestiones como migración forzada o incluso secuestros, vamos a decir, laborales. Osvaldo, ¿coincides? Porque ya también se cumple un año del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum en las urnas. Mira, yo voy a hacer un comentario que pareciera que tiene poca seriedad, pero ni modo, así se plantea, ¿no? A ver, pareciera que hoy en México tenemos en lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad a un gobierno de cómics, o que nos narra todos los días historietas de cómics. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tenemos un Batman al frente de la estrategia de seguridad, tenemos a una Mujer Maravilla, que ahora así cataloga a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a pesar de que todos los días nos narran historietas de que se va avanzando, de que vamos muy bien, de que hay bajas en los índices delictivos, si nos metemos a las redes sociales vemos que nos cuentan historias que no son ciertas, pero ponderan la labor de Harfuch y de Batman como el que está pacificando al país, pero en la realidad los mexicanos vemos algo completamente diferente. Vemos que México sigue teniendo más ciudades violentas en el mundo, vemos que hay más asesinatos, eso sí, hay un maquillaje de las cifras oficiales y una percepción cada vez creciente de que México es más violento, y esa percepción no checa con los números que nos plantea el gobierno. José Luis. Vivimos en un país que actualmente está gobernado por las mafias. Hemos visto que en el sexenio anterior se solapó solamente a 2 grupos que ahora tienen la hegemonía criminal de la República Mexicana. Me refiero al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Vemos con gran ahínco quizás que la presidenta Claudia Sheinbaum de una vez por todas se desmarcó de la inservible política anticrimen de abrazos no balazos, y vemos que en la praxis encontramos a un secretario de Seguridad Pública que esperemos no se convierta en un Genaro García Luna 2.0. Hay voluntad política para trabajar, sí,
con las organizaciones norteamericanas de seguridad. Hemos visto amplia colaboración, no solamente en el envío, por ejemplo, a principios de este año de más de 28 capos de la droga, entre ellos Rafael Caro Quintero, el Viceroy, el Z40, el Z42. Vemos en verdad que hay una amplia colaboración y esperemos que esto se traduzca en una reducción significativa en homicidios dolosos y también en la PAX, inclusive PAX narca, que se pueda dar en algunas entidades. Hay otros casos, como es el caso de Sinaloa, que está hundido en una violencia sin precedentes de más de 3 meses de guerra, de más de 90 días de guerra, en los cuales pues tampoco hemos visto que en la parte interna de la política de Claudia Sheinbaum se trate de atacar las causas que provocan la violencia, y esto también incluiría a los gobernadores involucrados con el crimen organizado, Joel. José Luis, ¿en qué estados identificas esta Pax Narca y en todo caso a qué atribuyes el crecimiento del control territorial del cártel Jalisco Nueva Generación? Pues mira, históricamente Sinaloa, hasta antes de la entrega de Ismael El Mayo Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, se había convertido en un estado gobernado por el crimen organizado en el sigilo a través, insisto, de esta Pax Narca. En julio de 2024, cuando se entrega a autoridades estadounidenses el capo sinaloense, vemos que se detona y vemos cómo se funciona, por ejemplo, en al menos 4 grupos: Cártel de Caborca, Los Chapitos, La Malliza y una que también adquiere Aureliano Guzmán Loera Lubano. Pero digamos que Sinaloa es un caso emblemático, y siguiendo ese arquetipo podemos detallar que Tamaulipas podría ser otro estado que ha convivido con el narcotráfico durante muchos años. El estado de Jalisco, gobernado, pues vemos, ¿no?, recientemente, en por lo menos los últimos 6 años, por el cártel Jalisco Nueva Generación y Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Pero podemos hablar igual de Chiapas, ¿no?, con el propio afianzamiento de los grupos rivales como el cártel de Sinaloa y La Malliza. En este momento el estado al mando de Rutilio Escandón. En fin, hay un sinfín de estados que actualmente pues están liderados por la mafia, y nos encontramos también frente a una encrucijada de si el gobierno va a poder desarticular a todos estos grupos del crimen organizado o se va a adherir cada vez más a una institucionalización del propio narcotráfico mexicano. Luis Miguel, tú también tienes esa percepción con el manejo de fuentes, obviamente con todo el músculo de periodistas que tienes en El Economistas, sobre esta radiografía que nos acerca José Luis. En términos generales, sí. Yo enfatizaría hablando de esta narrativa, hay una especie de ilusión, plegaria de Estados Unidos va a poder ayudarnos a resolver lo que no estamos pudiendo solos. Y creo que esta ilusión nos va a llevar a chocar muy rápido con pared por una sencilla razón. Los delitos que a Estados Unidos le interesa perseguir en México son solo una pequeña parte de lo que ocurre, y hay muchísimo de lo que vivimos como ciudadanos en forma de crisis de inseguridad no está en la esfera de interés de Estados Unidos. En ese sentido, me parece que mucho de lo que señalan mis compañeros de panel toma especial relevancia cuando decimos, si tenemos alcaldías, gubernaturas capturadas y por alguna razón no se dedican a delitos que le preocupen a Estados Unidos, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo diría, no lo hemos mencionado porque es tan obvio que ya hasta pena da decirlo, pero es parte de la crisis de inseguridad, es la crisis de impunidad. Cuando es más posible pescar una enfermedad rara que detener a un criminal. Las tasas de consignación son absurdamente bajas y dan una idea de que temas que parecen desconectados, por ejemplo, ¿cuál es el impacto posible de la reforma judicial en el combate a la inseguridad? Yo digo, por lo pronto vamos a tener un año mínimo en donde el Poder Judicial va a vivir una nueva curva de aprendizaje, va a estar
como un organismo que recibe un trasplante especialmente vulnerable a la penetración del crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces yo diría, sí me preocupa, añadiría, hay que reconocer que son diferentes realidades regionales o geográficas. La forma en que opera el crimen organizado en un estado rico es totalmente diferente a la forma en que opera en regiones muy pobres, e incluso los precios del mercado delictivo. Me impresiona mucho cuando te dicen cuánto vale un secuestro en una zona pobre en Guerrero comparado con cuánto vale un secuestro en Tijuana. Y Ciudad de es México. totalmente. Entonces, yo enfatizaría no perder de vista lo diversos que somos, los riesgos que sigue habiendo y lo absurdo que es que tengamos tantas expectativas con Estados Unidos cuando 80% de los delitos que ocurren en México no les interesa. Osvaldo, y vuelvo contigo. Decías, está la presidenta, el secretario, el gabinete y esa narrativa. Sin embargo, basta con escuchar a los alcaldes, a los gobernadores, a evidentemente incluso fiscales, a las autoridades a nivel local que o aparecen muertos, llevamos al menos 5 alcaldes asesinados, o comienzan a hacer este tipo de denuncias, pero parece que es una trampa. ¿Por qué? Porque tal vez son de Morena o porque están coludidos. Al final están siendo víctimas de su propia narrativa entre la realidad que se pinta en esa esfera política y lo que sucede en la localidad. Mira, tenemos una realidad que cada vez que se mete el escrutinio, termina por tumbar las narrativas. Y ahorita escuchaba tanto a José Luis como a Luis Miguel, y yo decía, a ver, el caso Sinaloa. Sinaloa lleva 9 meses en guerra, 9 meses y días, casi 9 meses y medio en guerra, ¿no? Y el gobierno federal se encarga de decirnos que vamos bien, que hay muchos decomisos, que han desmantelado más de 1.200 narcolaboratorios, que se han detenido a más de 650 personas, que ha habido grandes decomisos de fentanilo. Pero cuando tú le preguntas al ciudadano sinaloense, y lo pongo como ejemplo porque esto aplica para todo el país, cuando tú le preguntas a cualquier ciudadano sinaloense si ya dejaron de cobrarle piso, que son los temas de fondo, que es cuando vamos a ver que realmente hay una acción del gobierno del Estado mexicano para regresar la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, le preguntas, ¿ya no te cobran piso? Y te van a decir, sí, me siguen cobrando piso. Oye, ¿y las policías siguen siendo confiables o siguen siendo cuerpos de seguridad o cuerpos armados de la delincuencia? No, pues siguen siendo cuerpos armados de la delincuencia, ¿no? Y oye, ¿y tus actividades productivas ya las puedes desarrollar con libertad y tranquilidad o todavía te sigue imponiendo derecho de exclusividad el narco? No, pues no, hay actividades en las que no puedes entrar. Los gobiernos están controlados por el narco, sí, siguen estando controlados. Entonces no hay cambios de fondo. Y mientras no veamos esos cambios de fondo, vamos a tener narrativas que nos dicen que vamos bien, pero una realidad que nos dicen todo lo contrario. Sí, permíteme, Osvaldo, hacer una pequeña pausa. Perdóname, tengo que hacer una pequeña pausa. Volvemos contigo a la mesa de periodistas. Ya volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Osvaldo, planteabas la situación que se vive en Sinaloa, entre la narrativa y los resultados, más de 9 meses en una disputa territorial entre 2 grupos delictivos y el gobierno al margen. Pero ¿qué pasa con esos estados donde incluso las autoridades locales en alcaldías están denunciando la participación de criminales, particularmente, por ejemplo, de Colombia, que están entrenando a grupos armados en territorio mexicano? Se llama Michoacán, se llama Jalisco, para empezar. ¿Qué pasa en esos estados? Mira, hay estados definitivamente los diversos cárteles, porque Sinaloa también es otro estado que ha tenido la injerencia de paramilitares colombianos o de otros países que están apoyando a las secciones o facciones del cartel de Sinaloa. Y estos están aquí, eso es innegable. Pero más allá de eso, tendríamos que cuestionar qué está haciendo el gobierno, qué está haciendo el Estado mexicano para frenar que estos sicarios o narcotraficantes o que están instruyendo a los narcos locales estén en México. Pero además, ¿qué están haciendo para combatir a los grupos locales? Y ahí es donde no vemos las acciones contundentes. Vemos que hay cada vez más regiones del país, de México, que están siendo controladas por los grupos delincuenciales. Donald Trump, ahorita que Miguel decía que tenemos la esperanza, Donald Trump dice, en México hay una relación intolerable, narco-estado.
Y aquí pareciera que esas palabras son huecas. Nos exhiben que hay gobernadores que tienen relaciones con el narco y que les quitan las visas y no pasa nada. Matan a un funcionario del gobierno de Sinaloa en Jalisco, precisamente, que es concuño de Iván Archibaldo, que el propio gobernador Rocha le toma protesta. No más allá de lo que dice el presidente Trump, y lo decía Luis Miguel, más allá de lo que diga Estados Unidos, ¿qué pasa con la inacción, la falta de respuesta o de operación del gobierno de México? No porque Trump diga, sino por la situación de violencia e impunidad que se vive, que vivimos los mexicanos en el territorio. Apelando un poquito a lo que yo decía hace un momento de la entrega de Ismael Zambada a García El Mayo, cuando hubo un silencio oficial de ambas partes, tanto de Estados Unidos como de México, de saber qué había realmente en este operativo, me parece que está imperando nuevamente el silencio en cuanto a operaciones de seguridad y de inteligencia de ambos lados de la frontera. Es decir, por un lado tenemos a Estados Unidos, su interés principal únicamente es la caza, refiriéndome a los narcopolíticos mexicanos de Morena. ¿Y por qué? Porque la narconarrativa que trae Trump es muy fácil culpar del lado mexicano que pues, los políticos son los culpables precisamente de esta crisis de salud pública que ellos tienen de fentanilo, con las más recientes 110,000 muertes a causa de este opioide sintético que es 50 veces más potente que la morfina. Creo que a Trump le gusta esa narrativa de culpar a los mexicanos, de culpar. Vimos recientemente a la secretaria también de Seguridad, Kristi Noem, quien decía, ¿no?, que justamente Claudia Sheinbaum había sido la que había pagado estas protestas, sobre todo en el estado de California, contra pues, las deportaciones masivas que hacía ICE. Entonces, para todo el tema de seguridad, creo que Estados Unidos ha impuesto muy bien esa narrativa. Vimos que durante su primera campaña de ascenso a la presidencia, Donald Trump también dijo que los mexicanos eran violadores, asesinos, eran secuestradores y le funcionó para, digamos, ganar incentivos y votos en esta contienda republicana. Creo que va por ahí la cruzada de Donald Trump y de Estados Unidos para, de alguna manera, culpar al país vecino sin mirar que justamente Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo y el principal proveedor de armas a los cárteles de la droga, ¿no? Del lado mexicano, ya brevemente, no hay tanta voluntad política del propio partido de investigar a Américo Villarreal, a Rutilio Escandón, a Rubén Rocha Moya, a Marina del Pilar. No existen esos incentivos porque sería prácticamente meterse un balazo en el pie. Rubén Rocha Moya sigue en el poder porque fue el principal gestador y artífice del financiamiento de campañas durante el 2018 y durante el 2024 en esta contienda que gana Claudia Sheinbaum. Entonces, hay actores políticos que deben mucho y su presencia es tan fuerte que lo supera inclusive los propios delitos que han cometido en territorio mexicano. Luis Miguel, y yo agrego a lo que está diciendo José Luis y lo que decía Osvaldo, hay algunos expertos que hablan de un narcopartido, más allá de los gobernadores o alcaldes señalados y puesto en duda, más allá de eso, de un narcopartido y los alcances que puede tener con el Ejecutivo. Mi respuesta sería, ¿por qué decirlo en singular? Tenemos narcopartidos, y ese es el caso. Es decir, no hay un solo partido político que no tenga su propio escándalo de relaciones con el crimen organizado. Creo que un tema, desde mi punto de vista, tremendo es no queremos asomarnos a una realidad donde la penetración del crimen organizado ha alcanzado no solo clase política, incluye tejido empresarial y en algunos casos hasta organizaciones que normalmente vemos con mucha benevolencia, grupos de derechos humanos, etcétera. Es decir, en algún sentido es tan fuerte la presencia del narco que hace muy difícil decir dónde no está. Y cuando digo esto, lo digo con dolor, preferimos no asomarnos primero para no enterarnos de verdades que podrían poner en peligro nuestra vida, nuestras actividades, pero el nivel de penetración de las actividades criminales va más allá de lo que
literalmente de lo que una película para niños podría contar. Creo que seguimos en una narrativa muy simplona de dónde están los buenos, dónde están los malos. Veamos las actividades en las que ya están. Están en tráfico de agua, administran buena parte de las, no buena parte, una parte de los permisos de agua en municipios agrícolas. Está, por supuesto, el tema de trata de personas, pero también está en cuestiones migratorias. ¿Cómo hacemos para liberarnos de esto? Además, en un contexto en donde para mucha gente el contacto que tiene con el crimen organizado es la parte más benévola del crimen organizado, es como empleadores, incluso como ejecutores de una especie de política social paralela. Aparecen detrás de una catástrofe llevando ayuda humanitaria. Hay que hacernos cargo, los grupos criminales se han vuelto muy sofisticados, están en todos lados y también tienen también tienen rostros amables, amigables, hasta bonitos. Un minuto con tu comentario final, Osvaldo. ¿Cuáles serían los resultados o las señales de un trabajo conjunto entre Estados Unidos y México que realmente nos lleve a pensar que se está combatiendo el narcotráfico, que hay cooperación, que se respeta la soberanía, etcétera? Yo creo que la cooperación tendría que ser, insisto, en ambos flancos, tanto el gobierno estadounidense como el mexicano, en esta apertura de investigaciones concisas en torno a quiénes son los actores políticos y empresariales que permiten el funcionamiento del andamiaje criminal que auspicia no solamente el financiamiento de los cárteles, sino todas las actividades que Luis Miguel acaba de mencionar, desde el tráfico de personas, tráfico de armas, el propio crimen que en algunas regiones del país también se hace cargo de la renta, del suministro del servicio de Internet a comunidades rurales, por ejemplo. En el más reciente libro del colega periodista Jesús Lemus Barajas, también vemos cómo el crimen organizado ha estado involucrado en la extracción del litio, y el litio es un oro blanco con el que se fabrican este tipo de baterías para automóviles eléctricos, ¿no? En el caso de Tesla, BYD y demás, creo que el crimen organizado ha penetrado todas las estructuras políticas, sociales y económicas del Estado, que hay que hacer pues una purga, yo creo que desde el eslabón más delgado hasta la línea gruesa del país. Un minuto, Osvaldo, adelante. Yo creo que para resolver un problema se ocupa no ser parte de él. Y vemos de repente que no hay una voluntad y un interés del gobierno mexicano por atender a fondo este grave problema de inseguridad que tenemos. En cualquier encuesta que se haga, el tema de la seguridad es el primero en importancia para los mexicanos. Sin embargo, vemos que en la agenda que lleva la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su entrevista con Donald Trump, fallida por cierto, llevaba otros temas, llevaba que las remesas, que los aranceles, que los derechos de los migrantes, que el fin de las redadas, pero no llevaba el tema del combate al narcotráfico, a pesar de que ese ha sido el tema que le ha querido imponer Donald Trump en materia de combate a la violencia en México. Mientras no se tengan policías sanas, difícilmente se va a poder tener un combate efectivo a la delincuencia. Luis Miguel. La primera cosa de colaboración o cooperación que me parece que es obvio es una mejor administración de la frontera que compartimos. Buena parte de los delitos pasan por ahí, se amplifican ahí. Tiene toda la razón el gobierno mexicano cuando reclama un mayor compromiso de Estados Unidos para controlar la venta de armas hacia allá para acá. Del otro lado, además de administración de la frontera compartida, yo diría todo lo que tiene que ver con compartir información, tecnología, y como periodista pondría literalmente en mi carta al niño Dios, y es que toda esta colaboración se vuelva mucho más transparente, que esté más de acuerdo a los cánones de una sociedad desarrollada para la actividad que hacemos, como Estados Unidos, y no tengamos estándares como de Centroamérica, tipo Bukele.
La pesadilla Bien. para mí es que fuera una colaboración tipo Bukele. Osvaldo Villaseñor, analista político, Luis Miguel González, director editorial del Economista, José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos, gracias por estar aquí en la Mesa de Periodistas. Nos vemos la próxima.